ojo que cuando ya se presentan síntomas y se diagnostica una diabetes con síntomas, ya se calcula, Oliver, que por lo menos han pasado unos 10 años de enfermedad. Si es que ya se empiezan a tener síntomas, o sea, ya 10 años antes, probablemente ya la enfermedad haya estado iniciando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Hola, a este hola, su podcast Salud por Dos. Oliver, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? A todos los que nos ven. Muy contento de estar nuevamente aquí conversando sobre salud, intentando pues transmitir algunas cosas que le puedan ser de utilidad a la gente, de ¿no? todas maneras, hermano, muchas gracias más bien por darte el tiempo. Escucha, andamos full en la semana, pero tenemos Mm, que darnos de todas maneras el tiempo para poder estar acá, compartir con ustedes. Además, siempre para nosotros es un gusto, un privilegio llegar a todos ustedes. Y Sí, bueno, claro que y sí. llevarles esta información que, como conversamos antes, Oliver, siempre es necesaria, ¿no? Bueno, nosotros, para nuestra propia familia, amigos, contactos, de verdad que lo que compartimos con todos lo hacemos con bastante cariño, con bastante corazón, porque siempre pensamos en que son nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, etcétera, quienes nos pueden estar viendo y necesitan ese cachito, esa información adicional que de pronto necesitamos contar todos para poder saber qué Sí, hacer y qué no hacer. sí, aparte cuando lo cuentas de otra forma también se puede entender mejor. Entonces la idea también es que Sí, podamos claro, ser dinámicos, claro, contarlo de una forma más claro. amena. Aterrizar un poco los conceptos Ujú. también médicos que muchas veces están, pero pucha, salidos De bastante contexto, de sí, del contexto verdaderamente del lenguaje coloquial, ¿no? Porque no faltan de tu familia, amigos que siempre te dicen, oye, el doctor no le entendí ni papa, pucha, que Mm, me habla sofisticado, o prácticamente a veces ni me habla, ¿no? Porque ya sí. últimamente los médicos ya no pierden tiempo, o sea, prefieren no decirte mucho porque saben que no vas a entender mucho, porque no saben cómo comunicar muchas No, también veces. pasa que no te dicen mucho porque están preocupados en lo que tienen que escribir Ah, en la no, ya, computadora. sí. Ahora, Entonces, por favor, a mis colegas ahora con la les ruego a maquinita. que aprendan mecanografía para que Ahora, puedan ver a sus pacientes. Sí, porque tienes que aprender a hacer esto, ¿no? De estar sí, tecleando la información médica, escuchando, pero si ya sabes mecanografía. sí, no, ahora con la maquinita ahí delante y ya Sí, no, y muchas veces le se pasa a los pacientes despersonaliza. que cuando están ansiosos por alguna noticia que van a recibir, bueno, a mí me pasa mucho por el tema de cáncer. Del 100% de la información que les doy, solamente se capta un 20, un 30%. Claro, A ¿no? la siguiente consulta hay que volver a repetir muchas cosas, porque me dicen: "Doctor, la vez anterior, la verdad que no le presté mucha atención a eso que me No, dijo". obvio, no. Qué Sí, Además, mm, eso que tú dices es muy interesante, además de compartir y muy importante porque las personas que van a consulta pues tienen una sensibilidad particular, ¿no? Se encuentran en una sí, situación de necesidad. Es de necesidad, obviamente, que lo escuches y de que reciban un ujú, tratamiento por su dolencia, por su padecimiento. Y de hecho es importante que nosotros tengamos la paciencia, pero además digamos, la forma correcta como para poder abordarlos, ¿no? Le dicen la maña muchas veces, pero en el caso de sí, nosotros tenemos que tener pues esa estrategia como para poder abordarlos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, para qué todas las enfermedades, ¿no? Para todos los sí, diagnósticos. sí, a veces cuando uno hace este tipo de comunicaciones, Oliver, como las que nosotros hacemos, uno piensa bastante en los pacientes, ¿no? Pero de hecho, tal y cual como cuando escribimos nuestro libro, ¿te acuerdas? Salud para Todos, eh, pensábamos pues que era hacia el público, no dirigido hacia el público final, pero qué importante contribución creo yo también se hace para con los colegas, para con los médicos, porque cada vez que Ujú, los médicos ven programas como estos o tienen una información básica como esa en ese lenguaje, también se aprende a comunicar en ese lenguaje, o sea, se aprende también porque muchos están diciendo, oye, ¿cómo aterrizo este concepto médico complejo para explicarle a mi paciente? claro, claro. Entonces, si podemos contribuir en algo, con algún ejemplo, como lo tratamos de hacer, tanto con el libro, con los libros, como con estos tipos de comunicaciones que hacemos ahora con el tema digital, los podcasts y esto, en buena hora, hermano, en buena hora que podamos Sí, hacerlo, ¿no? sí, la verdad que uno se esfuerza y es curioso solo para acabar esta partecita. A veces me ha pasado que cuando estoy en consulta con los residentes, bueno, los médicos que se están entrenando en Claro. una especialidad, sale el paciente de la consulta y le digo así calladito,
no te entendió nada. Sí. Porque dijeron, Claro, tú mismo ya le dices, oye, sí, o sea, no le digo ahí con el paciente, pero claro, y esto es algo para compartirle a la gente, ¿no? No te entendió nada. Porque le dijiste analítica ah, comparativa de los análisis que tenía que volver a hacer, le dijiste que necesitaba una tomografía axial computarizada, le dijiste que ah, hay una disociación en el AGA que hay que sí, ver por qué. Entonces, el pura paciente no entendió ni terminología que, papa, la claro, terminología la usó pésimamente, o sea, sí. médicamente, técnicamente la usó muy bien, pero no era la forma de Qué comunicarse con el paciente. importante, hermano, qué importante que lo menciones, qué importante que lo compartas también tu experiencia. Dicho para terminar esta parte media, nos hemos puesto un poco sensibles, creo, Sensible. El pero, acto médico, el pero acto médico. por algo será necesario comunicar esto. Y qué importante porque lo que tú mencionas, estamos hablando de que tú trabajas en uno de los hospitales más importantes de acá de Perú y de pronto mira cómo se está dando estas cosas en la cotidianidad, ¿no? En nuestro día a día y que son Ajá. ya tomadas por comunes, ¿no? Porque así Mm, son las cosas. No, pero qué bueno que tú le hagas notar, mira, dentro de la formación que le das a los futuros especialistas, como lo estás haciendo, no solo compartas la parte técnica, sino también le estás compartiendo esta forma de comunicar que es sí. importante y básica para con todos los pacientes. Y bueno, ya para no dilatarnos más en este tema, hermano, eh, un poco siguiendo la línea de lo que habíamos estado conversando en el podcast anterior sobre las enfermedades cardiometabólicas, o sea, las enfermedades que están ahorita Ujú. de en boga en este siglo XXI, porque tienen que ver con los hábitos, con el estilo de vida, muchas veces es inadecuado, ¿no? La falta de ejercicio, la mala alimentación, la obesidad, el sobrepeso, el estrés. Entonces, dentro de esas enfermedades relacionadas con el metabolismo, una de las que está más prevalentes, bueno, o subiendo cada vez más en prevalencia, es la diabetes mellitus. La La diabetes. diabetes, la famosa diabetes que siempre me acuerdo de esta enfermedad de la diabetes cuando hago docencia porque eh, siempre empiezo mi clase haciéndoles notar a los estudiantes que varios de nuestros, digamos, artistas emblemáticos de nuestra Ah, cultura sí, popular ¿verdad, no? han Han fallecido. sucumbido por la Exacto, diabetes. por complicaciones de esta enfermedad, que es la diabetes, para que vean el impacto que puede tener dentro de la sociedad en general, pero que además es una enfermedad que verdaderamente te puede llevar a grandes limitaciones, fuera de que obviamente a una muerte precoz, por supuesto, pero también a una serie de limitaciones en la vida físicas, bastante padecimiento previo a la muerte. Y eso es el tema, ¿no? Porque bueno, finalmente uno dice, de algo me tengo que morir, pero no, ten cuidado porque esta expresión de algo me tengo que morir no es así de sencillo cuando se expresa, ¿no? Porque yo le digo a mi paciente que me dice, oye, de algo me tengo que morir cuando no quiero tomar mi medicina, le digo, no, tranquilo, no te vas a morir, le digo te va a dar un infarto cerebral, te vas a quedar hemipléjico, te va a dar un infarto, te vas a quedar discapacitado, o sea, te van a amputar una pierna, o sea, no es que tan fácil como que de un momento a otro me muero, sino hay una Va a haber serie una de etapa de de sufrimiento sufrimiento para uno y para y la para la familia, familia. entonces tenemos que abordarlo, si no por nosotros mismos, por nuestro propio entorno familiar y nuestra responsabilidad social también porque finalmente también, hermano, todos es cierto, contribuimos con nuestros impuestos, etcétera, a la sociedad en general, ¿no? Y mientras más condiciones de enfermedad haya y que se tengan que tratar, ese dinero de los impuestos va destinado justamente al manejo en general, bueno, es parte de lo que vemos en salud pública. Pero finalmente, el padecimiento propio, el padecimiento de la familia, no vale la pena nunca cuando existe una forma en la que podemos prevenir, ¿no? Entonces, importantísimo, quisiera abordar el tema de la diabetes desde su parte inicial, como conversábamos la vez pasada con la hipertensión, con el diagnóstico, porque al igual que con la hipertensión, también hay personas que tienen diabetes y que tampoco saben que la tienen Mm, siquiera, o que están muy cerca de tener diabetes y tampoco lo saben. Y es porque al igual que la hipertensión arterial, la diabetes también en sus inicios es silente. Y esto, pucha, mil veces lo repito, mil veces se tiene que quedar en la cabeza de todos porque son enfermedades silentes, hermano. La gente piensa de que yo no tengo diabetes porque no siento nada, o no tengo hipertensión porque no siento nada. Pero no, o sea, para eso, ¿qué pasa cuando hay enfermedades que nosotros sabemos, los médicos, sabemos que hay enfermedades
con las que uno no va a sentir síntomas iniciales. ¿Qué cosa es lo que sugerimos? Tamizajes, Claro, los tamizajes tamizajes, los chequeos preventivos, los preventivos, chequeos ¿no? preventivos, Justamente porque para esas enfermedades que son así. colesterol alto, diabetes, Mm, hipertensión, problemas de la tiroides, etcétera. Hay tantas condiciones, el Papa Nicolau, o sea, tantas cosas en las que uno no siente nada, hermano. No siente nada, claro, pero puede estar teniendo una enfermedad que está progresando en el día a día. Y ya cuando te das cuenta, cuando llegaron los síntomas, cuando llegó el malestar, eh, ya todo es mucho más se apaga la complicado. canción criolla, ya Ah, tal cual, tal comienza, cual, tal la cual. función deja de seguir. Sí, sí, sí. Oye, no, terrible, hermano. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes? Me acuerdo mucho de cuando hablábamos de hipertensión, te decía, el diagnóstico de hipertensión es solamente clínico, o sea, te tomas la presión. En el Ujú, caso de la diabetes sí hay un tema de apoyo diagnóstico que sí o sí tenemos que solicitar, ¿de acuerdo? Y ese apoyo diagnóstico son exámenes de sangre principalmente, un poco un preámbulo respecto de lo que la diabetes significa. Básicamente es una enfermedad que está caracterizada por el incremento de los niveles de azúcar en nuestra sangre, el azúcar que nosotros lo ujú, conocemos molecularmente con el nombre de glucosa. de O glucosa. sea, la diabetes es una enfermedad que simplemente consiste en que la persona va a tener de manera sostenida niveles elevados de una sustancia que es azúcar en la sangre llamada la glucosa. Y hay un gran problema con el hecho de que la glucosa esté circulando en tu sangre en una cantidad innecesaria. El primer problema es que la misma azúcar que está dentro de tu sangre va a generar daño, inflamación de órganos y tejidos. Y el segundo problema es que, ¿qué hace el azúcar en la sangre? Si debería de estar siendo absorbida y aprovechada por nuestras células que se alimentan justamente de Sí, azúcar. Quiere decir que nuestras células no se están alimentando adecuadamente. Y encima el azúcar que se queda circulando en la sangre está generando inflamación y daño. Entonces, por eso es que la mm. diabetes afecta de manera general, sistémica, a todo nuestro organismo, solamente que hay algunos órganos que son los primeros en Ahí, sucumbir. por ejemplo, el páncreas es un órgano que sufre, ¿no? Bueno, Generalmente. el páncreas es un productor de una hormona que se llama la insulina, que es una hormona que regula justamente los niveles de azúcar. O sea, la insulina es una sustancia que hace que nuestras células aprovechen el azúcar. Entonces, verdaderamente en la diabetes no se está produciendo una cantidad adecuada de insulina y por lo tanto el azúcar no se está aprovechando por nuestros tejidos para que se la coman, entonces se queda dando vueltas en la sangre. Sí, Nuestros tejidos pierden el... lo digo porque mucha gente seguramente de lo que quizás conoce o recuerda de la diabetes es de la palabra insulina, porque ah, probablemente su familiar la tenga que usar en algunos casos. sí y no, hermano, porque la insulina normalmente se carece de una manera significativa, o sea, no hay insulina que se produzca para que se aproveche nada de insulina en la diabetes llamada la diabetes tipo 1, que es la diabetes de los jóvenes, de los niños. Así es. Pero la diabetes a la que nos estamos refiriendo, la más común es la diabetes más bien del adulto, que es la diabetes de tipo 2, donde sí hay menos insulina, o sea, se produce menos insulina, pero por lo menos se produce algo de insulina. Entonces, las personas con diabetes tipo 2, que es la diabetes de la obesidad, por ejemplo, que se asocia mucho a la obesidad, no necesariamente terminas utilizando insulina, puede ser que en algún Ujú. momento sí, pero hay otras alternativas de tratamiento. Y con respecto al diagnóstico, para cerrar de repente Ujú, lo que has comentado, que ujú, claro, necesitamos una muestra de sangre y según los niveles, claro, bueno, hay todo un tema ahí que claro, manejan los médicos, porque depende a qué hora se tomaron la muestra, claro. si han comido o no comido. Pero cuando tú ves a un paciente en la consulta, ¿qué signos y síntomas tú puedes observar para más o menos sospechar que esa persona puede tener diabetes? Claro, ojo que cuando ya se presentan síntomas y se diagnostica una diabetes con síntomas, ya se calcula, Oliver, que por lo menos han pasado unos 10 años de enfermedad. Si es que ya se empiezan a tener síntomas, o sea, ya 10 años antes, probablemente ya la enfermedad haya estado iniciando. Entonces, para que veas Ujú, lo complejo, quiere decir que nuevamente te repito que no hay síntomas iniciales. Ya cuando la persona viene con los síntomas, o sea, eso de que creo que le pregunto a cualquier persona en la calle, de repente los he escuchado, ¿no? De que baja de peso, orinas demasiado, claro. come demasiado, mucha sed, o sea, aumento de la sed, aumento el apetito, aumento de las ganas de orinar, puede haber cansancio, decaimiento, no fatiga, que son los síntomas generales de la diabetes, pero que ya se presentan, como digo, en una etapa posterior. Por eso es que es importante diagnosticarla cuando todavía no genera síntomas, sino más bien la podemos detectar con un examen de sangre. Claro, entonces por eso un mensaje sería que una persona puede tener diabetes y prácticamente físicamente llegar normal a la consulta.
Ah, sí, sí, claro, Ese claro. O es sea, un mensaje importante. ahora, de pronto aclarar de que es cierto, hay también edades en las cuales se presenta con mayor frecuencia la diabetes. En la hipertensión me acuerdo que hablábamos por alrededor de los 40 años, la diabetes un poquito más, ¿no? Entre los 50 años es más o menos la mayor prevalencia de diabetes. Ahora, como igual que en la hipertensión, un poquito menos, ya se está viendo por todos los factores que pueden desencadenarla. A los 45 ya estamos viendo incluso pacientes con diabetes, incluso algunos antes, pero el promedio más o menos sigue por los 50, 55 en adelante, ¿no? Pero importantísimo entender de que, como digo, es una enfermedad que como te afecta de manera sistémica a todos los órganos, porque la sangre, imagínate, está circulando por todas partes. Ya vamos a hablar otro día de las complicaciones de la diabetes, ¿no? Pero que obviamente te puede dejar hasta ciego, puede afectarte los Sí. riñones, puede generarte una mala circulación, que terminas con la Y, pierna y ahí, por ejemplo, sofocada. esa es una cosa que también mucha gente se puede preguntar, ¿no? Ya cuando te han hecho el diagnóstico de diabetes por los niveles de tu glucosa en sangre, ¿necesitamos otras pruebas más? ¿No? De repente hay médicos que le pueden decir, hágase una tomografía, Mm, hágase una cl- ecografía de riñón, ahora señor, vaya al oftalmólogo. ¿Eso claro es que sí. parte del diagnóstico? ¿Cómo Sí, les orientas a sí, los pacientes, claro no? que sí, porque una vez que se ha hecho el diagnóstico de la diabetes, hay que investigar cómo genera daño de los órganos en general. Y hay algunos órganos en particular que son los primeros en recibir ese tipo de daño, que son los más sensibles, entonces hay que revisarlos. Estamos hablando de revisar la función del riñón, la función del Ujú. hígado, la función del corazón, principalmente la función de los nervios de los ojos, la presión de los ojos, porque eso hay una relación entre la diabetes Ujú. y algunas enfermedades relacionadas con los ojos, porque uno puede llegar a perder la vista incluso. Los riñones también, Claro, ¿no? los riñones, como digo, también son parte del chequeo, la circulación general, la circulación de las extremidades, sobre todo de los pies. ¿Por qué de Sí. los pies a diferencia de las manos? Bueno, eso mejor lo vamos a hablar en otro programa, pero obviamente tiene que ver con que los pies somos los que pisan tierra, los que utilizamos y estamos friccionando más que las manos, Claro, ¿no? pero yo sé que Entonces, tú manejas más el tema, pero yo voy a hacer mi aporte a ver, clínico. Por ejemplo, a veces hemos diagnosticado diabetes en personas que, por ejemplo, ¿no? Una señora que tenía eh, infecciones repetidas en la zona vaginal, o sea, cursaba mucho con cándida, candidiasis, candidiasis. La cándida es un tipo de hongo que a veces, pues, se puede presentar como una infección de la zona vaginal y da flujo vaginal. claro, Entonces, repetidas veces, ¿no? ujú, Y por ahí, pues, hay una relación también entre cuando una persona es diabética, su sistema inmune no por funciona bien. supuesto. Entonces, al no funcionar bien, existen gérmenes que con mayor facilidad aparecen, a diferencia de una persona normal. Entonces, tantas Ujú, veces verla con candidiasis, le dijimos: "Señora, ¿no será diabética usted?". "No, jamás, yo nunca he tenido esas enfermedades". Le claro, hicimos una glucosa y estaba en 300 de glucosa. claro. Entonces, Ah, una no, pero con 300, manifestación claro. de su enfermedad fue que no sabía que Claro. tenía diabetes, pero la infección repetida fue, digamos, que la alerta, ¿no? De Claro. su, de Sin, su, sin embargo, Oliver, ya con 300 de glucosa, de hecho, ha tenido síntomas, ¿ah? O sea, solo que no sean como no ustedes ven les, otro tema, claro, no es no su, les no es ha llamado su, la no es su atención. expertise, entonces no les ha llamado la atención, pero ya la señora con 300 debería Mm, tener ya algunas otras cosas. Pero sí, o sea, completamente de acuerdo, la diabetes es un estado, además de depresión del sistema inmunológico, o sea, la diabetes condiciona un estado de depresión del sistema inmunológico. De ahí la famosa, creo que la gente conoce bastante bien relacionar la diabetes con la mala cicatrización de heridas, por ejemplo. De ahí claro. la famosa, oye, no te cicatrizan de heridas, no tendrás diabetes, porque es bien común, ¿no? Sí, Claro, es que pues. como la diabetes es una deficiencia del sistema inmunológico, cuando te haces una herida, se infecta con mayor facilidad. Si se infecta con mayor facilidad, entonces cicatriza más lento, no se puede complicar. Entonces, Ujú. de ahí también un poco que se pueden diagnosticar la diabetes o infecciones, como tú dices, urinarias, infecciones vaginales, que se pueden dar como consecuencia de sutiles. Sí, Es más, hasta impotencia sexual en el varón, hermano. O sea, son cosas ya sutiles que se claro. Que pueden si el médico presentar de repente no lo piensa, exactamente, solamente le pauta la medicación, pero no va a la exactamente, causa, ¿no? exactamente. Pero bueno, finalmente, para que quede entendido cómo se hace el diagnóstico de la diabetes, en este caso sí tenemos que apoyarnos con exámenes de laboratorio. Básicamente, lo que se busca, básicamente, es el nivel, censar el nivel de glucosa en sangre, así como la capacidad que tenemos nosotros para poder movilizar el azúcar, o sea, que no se quede dando vueltas en nuestra sangre, sino que más bien se absorbe. Entonces, hay algunos exámenes que son muy relacionados. Un examen propiamente que mide la glucosa,
sobre todo la pedimos en ayunas, la glucosa en ayunas. Hay otro examen que mide la glucosa después de ingerir una sobrecarga de glucosa, Ah, esa se llama la test de de tolerancia a tolerancia, la ¿no? glucosa, o sea, no te dan un agua azucarada y miden en la sangre durante 2 horas, o sea, te sacan una toma inicial y una a las 2 horas para ver si es que el azúcar ya se absorbió, se Sí. asimiló o se queda dando vueltas en tu sangre. Y hay otro examen que también se llama hemoglobina glicosilada, que básicamente para ver lo que te da Mm. como a entender es cuáles han sido tus niveles de glucosa durante los últimos 3 meses, porque es una prueba que mide cuánto del azúcar de la sangre se ha pegado a tu hemoglobina, o sea, tus glóbulos Esa es rojos de la una prueba hemoglobina. interesante y el nombre puede confundir, ¿no? Porque es de hemoglobina y pueden pensar, de repente me quieren ver un tipo de anemia, pero no. No, pero tiene relación porque es cuánto del azúcar se ha pegado a esta hemoglobina que tiene la función importantísima de transportar el oxígeno, imagínate. O sea, si el azúcar se pega a la hemoglobina, baja pues la capacidad de la hemoglobina para Claro. transportar el oxígeno, entonces a mayor nivel de azúcar pegada a tu hemoglobina, más dañino. Entonces, esos son los exámenes que normalmente hacemos, estos tres, glucosa en ayunas, test de tolerancia y la hemoglobina glicosilada, los que se hacen para poder diagnosticar la diabetes. Entonces, son exámenes de sangre. Hacerlos a partir de los 40 años en adelante, incluso si se tiene un antecedente familiar, sería extraordinario porque es la forma como uno debería de diagnosticar la diabetes. Qué importante es Solamente eso. quería un poco abordar este tema, mano, del diagnóstico, porque la diabetes es una enfermedad completamente Es muy grande y compleja, compleja tiene. para poder abordar en un solo episodio. Vamos a hablar luego ya de lo que es el abordaje de la diabetes, cuál es la predisposición, ¿no? Las cosas que uno debe de hacer. Mm, Pero en cuanto al diagnóstico, es esto, ¿no? Que quede claro que se tiene que diagnosticar de esa manera. A veces incluso los médicos encontramos niveles al bordecito del límite no superior del azúcar acumulada en sangre y nosotros mandamos un examen para que se repita o podemos mandar una tolerancia si es que los niveles están por ahí en el borde. O sea, una glucosa en ayunas ya puede diagnosticar diabetes, pero si está en el bordecito, mejor le mando una prueba de tolerancia o le mando la hemoglobina glicosilada para ver cómo está manejando el azúcar, o más barato también le puedo repetir el mismo examen de glucosa en ayunas y de esa manera estar un poco, tener mayor seguridad del diagnóstico, ¿no? muy Y bien, bueno, o muy sea, bien. básicamente eso para compartir con las personas y que les quede bastante claro de cuál es el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico de la diabetes. Y a propósito de diagnósticos oportunos, también quería comentarte un tema de tu especialidad, hermano, respecto de un cáncer también que es cada vez más frecuente en el mundo, creo yo, como es el Ujú. cáncer de colon, ¿no? No sé, tú me comentas cómo estará en el mundo, pero acá en el Perú también es uno de los cánceres más importantes y creo que amerita que las personas sepan cómo se hace el tamizaje, qué cosa tengo que hacer para diagnosticar tempranamente. Sí, bueno, cada vez estamos observando que el cáncer de colon va apareciendo en edades un poco más tempranas, ¿no? Porque generalmente tener un tumor en el colon, que es la parte final del intestino, el intestino grueso, em, se ve pues en gente mayor, ¿no? Mayor, Se ¿no? veía en gente de 60, por encima de esa edad, pero actualmente se está diagnosticando en personas mucho más jóvenes, ¿no? 45 años. Así, tan... Sí, sí, Bueno, de porque todas maneras sigue siendo, o sea, sí, siguen siendo las edades mayores donde se presenta con más frecuencia, ¿no? sí, sí, Pero se pero está encontrando sí es también. cierto que parece que el hecho de tener más casos de cáncer de colon se debe a que, bueno, que los chequeos se están haciendo, o sea, a veces se detecta más temprano. Lo otro es que el tipo de alimentación que está Mm, teniendo la gente en la actualidad, sí, pues, ¿no? ya sea con la comida rápida o los embutidos o las comidas envasadas, ha asociado a una tendencia a estar más obeso o a tener obesidad Mm, o sobrepeso, se va combinando con otros factores como son pues la ausencia de consumir verduras sí, pues. o la falta de consumir verduras de manera adecuada, la calidad pues del agua, del aire. Bueno, la cosa es que la recomendación es que justamente para comenzar a explorar esta posibilidad Ujú. es muy importante comenzarla desde los 50 años, ¿no? Con una prueba mm, que puede ir desde buscar evidencia de sangre en nuestras heces. Esto se hace a través de una Ajá, prueba de detección en heces que se llama Tevenon, claro. ¿no? O sea, Muchos en las quizás heces, ¿no? en las heces.
sea, Porque no yo es, pensé que ibas a irte de frente a la no, colonoscopia. O sea, antes de la colonoscopía hay también una prueba que todos debemos tenerla, que es el TB. mayores de 50 ya. Sí, a partir de los Ujú. 50 se puede hacer un TB. Es donde ya la edad se recomienda. Se Y pueden claro, la prueba detectar. de TB en las heces permite detectar si hay presencia de restos de sangre. Ok. ¿Por qué? Porque estos restos no los va a visualizar la persona todavía en sus heces. Un Por eso es que micro sangrado. es un hallazgo en el microscopio, ¿no? Entonces es muy importante porque Claro. realmente las causas de tener sangre, al menos de manera microscópica en las heces, se cierran a ciertos diagnósticos, ¿no? Que podrían ser, primero, descartar que haya un tumor que esté sangrando en el intestino y que Claro. esté liberando, pues, pequeñas cantidades de sangre. Entonces, Ujú. eso inmediatamente le llevaría a la persona a que se haga Ah, un claro. estudio completo del colon. Puede haber también otras condiciones no cáncer que estén llevando al Claro. sangrado, pero eso ya, digamos que le va a dar tranquilidad a la persona. Entonces, la prueba de TB es muy importante también como parte del estudio del tamizaje del cáncer de colon. Claro, Sin ¿no? Ujú. embargo, sí se recomienda también que a los 50 años todos puedan hacerse una prueba de exploración del colon, ¿no? Todos deberíamos tener una exploración del colon. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber lesiones que no estén sangrando, o sea, Claro. por ejemplo, tengas un TB negativo, pero estés comenzando a tener un pequeño crecimiento en el intestino grueso o colon Ujú. de algo que llamamos pólipos. Entonces, el pólipo es como una pequeña bolita, vamos a Claro. llamarlo para que se entienda, una pequeña bolita de carne que está Ujú. creciendo por ahí. Lo que se ha visto es que con el paso de los años, más o menos en un intervalo de 10 años, esos pólipos pueden crecer mucho, Pueden, ¿no? pueden crecer, ¿no? Crecer, crecer, crecer y algunos transformarse en cáncer. O sea, no es tampoco que si tengo un pólipo va a ser un No, cáncer no, en el no, no. De futuro. hecho, que la Simplemente, mayoría, de hecho claro. que yo, bueno, esto es un poco de humor negro oncológico, pero cuando recibimos los resultados, yo siempre estoy buscando un pólipo de estos vellosos, que son los más bravos y que sé que por los estudios de medicina van a llevar un cáncer. Pero no, o sea, cuando uno recibe los reportes, pólipo hiperplásico, pólipo adenomatoso. Entonces, esos tipos no Ah, van a llevar al cáncer, pero finalmente a la persona se les ha detectado el pólipo y se les ha ok. retirado el pólipo, porque hay que estudiarlos y no hay que dejarlos dentro del Ah, colon. ok, ok. O Entonces, sea, de todas maneras se detecta un pólipo, de todas maneras te lo lo sacas. recomendable es Pero retirar. lo más probable es que no sea De canceroso. los, claro, no Eso es lo suele que te ser estoy, claro, los entendiendo. tipos estos cancerígenos, ¿no? Ok. Nosotros usamos incluso el téveno en heces para ver otros problemas, ¿no? Como por ejemplo, irritaciones, úlceras gástricas, ¿no? Que pueden estar teniendo Ah, micro sangrado. O claro, sea, claro. pero importante, estoy entendiendo de todas maneras que esta colonoscopía, si tú hablas de un test de TBN a partir de los 50, ¿también en la colonoscopía o podría esperarse un poco más, 55, 60? El punto de corte es 50 años, ¿no? Es más, Ujú. se está pensando incluso eh, hacer la prueba más temprano, ya con los casos que se ¿Ya la están viendo, colonoscopía? ya la colonoscopia con los Oh, casos se ya. están viendo, indicarla desde los 45, ¿no? Pero Ujú. cuando uno revisa las guías, y de hecho en Claro. nuestro aplicativo tenemos como punto de corte los 50 años todavía. Ok, ok. Entonces sí es muy importante hacerse el estudio eh, A partir de los a 50. partir de los De 50. pronto porque es también un cáncer frecuente, ¿no? O sea, Sí, de hecho que está, se detecta acá más. en el Perú está uno de los... Y ojo, hay que tener también, hay que decirle a la gente que a veces no solo el cáncer está en el colon, sino puede estar en la parte final, en el recto, ¿no? Y que tiene un manejo diferente, ¿no? Muchas veces. Ok, ok. Entonces, tamizaje, despistaje preventivo, o sea, temprano finalmente, o un tamizaje para descarte temprano o detección temprana de De cáncer de cáncer de colon colon, sería a partir de los 50 años, puede hacerse un TB en hacer su heces TB en heces y inicialmente programar después y su programar su colonoscopía, colonoscopia ¿no? un poquito más de holgura, un poquito más de tiempo. Claro, si Claro, sale el TB negativo, un pues poquito más tranquilo, si sale un TB positivo, pero inmediatamente si sale va TB positivo, un poquito a más rápido. colonoscopia lo más rápido. Si sale TB negativo, digamos, esperar unos mesecitos, de repente podría esperarse, Sí, y para explorar y no asustarse si se tiene un pólipo, o sea, si se encuentra un pólipo en el exacto. colon, porque probablemente no es que sea. Otra vez para decirlo, ¿no? El pólipo no es cáncer. Ah, claro, ¿No? Los claro, pólipos son claro. hallazgos, la mayoría de estos benignos, que detectados a tiempo y retirados le van a ofrecer a la persona, al paciente, la seguridad de que eso no se va a quedar ahí y no se va a volver maligno con el paso de los años. Ya además hacer un seguimiento y todo. Sí,
Obviamente, si se tiene un antecedente familiar directo, pues me imagino que con mucho más premura, de Oye, pronto, un poco más sí, acucioso de eso es hacer. bien interesante. Por ejemplo, Mm, tenemos pacientes que por algunas condiciones genéticas o por antecedentes muy fuertes de cáncer que han tenido en la familia, por ejemplo, le diagnosticaron el cáncer a los 40 años, un cáncer wow, de colon. Entonces, esos pacientes, su familia, sus hijos, por ejemplo, deberían tener una colonoscopía al menos 10 años antes de la fecha de diagnóstico del papá. Entonces, si el papá wow. le dio un cáncer de colon a los 40, su hijo o hija a los 30 años ya debería estar Claro, haciéndose su colonoscopía. claro, te entiendo porque son casos excepcionales donde el cáncer Claro, se hay presentó una, muy precoz. Quiere exacto, decir que hay hay una una predisposición alta carga genética genética, puede ser un y muy síndrome hereditario significativa. Ok, familiar, ok, ok, pueden ok. ser mutaciones que tenga el Ok, papá que las ok. está transmitiendo. Claro, Entonces, claro, ahí sí no es frecuente tenerlo a esa edad y por lo claro, claro. tanto hay que también comenzar a hacer una prevención Claro, en la familia, ¿no? para no confundir, de hecho, que son casos excepcionales, puntuales, y para eso, de hecho, el acercamiento médico es importante. A veces Sí. es un poco triste para nosotros estar comentando temas, obviamente, enfermedades y esas cosas, y asociarlo siempre con la presencia médica, pero eh, la presencia médica no tiene que percibirse como, digamos, una necesidad de sanar una enfermedad, sino más bien una necesidad de mantenernos en bienestar y de sacarle todo el provecho y el potencial a Ujú. nuestra vida, ¿no? O sea, sí tenemos que verlo. Oye, ¿sabes qué? Tengo 50 años, escucha, quiero todavía ver a mis nietos, tengo que dirigir mi empresa, ahorita soy dueño de tales cosas, etcétera, y disfrutar finalmente de la vida. Escucha, entonces me hago mis chequeos preventivos, abordo lo que tengo que abordar, soluciono el tema y para adelante, ¿no? O sea, de esa manera es como se tiene que ver la presencia del médico desde un punto de vista preventivo y no, pucha madre, pues me toca el chequeo, no quiero, que no sé qué, Mm, o qué mal, pucha, qué me dirá ahora el doctor. Mira, a mí me pasa, para terminar, Oliver, de comentar este ujú. tema, varias veces me ha pasado lo mismo con temas de familia, o sea, con familia que se preocupan cuando se van a hacer chequeos preventivos. Y yo le digo, tranquila, te estás haciendo, que te estás yendo a hacer un chequeo preventivo, ¿no? Porque siempre se ponen en el lado más pesimista, ¿no? Oye, pero ¿qué va a Si me pasar si me encuentran encuentran algo. algo? Yo digo, tranquilo, o sea, tienes que ir lo más tranquilo posible en chequeo preventivo. ¿Por qué? Porque es lo peor que te pueden encontrar, lo peor de lo peor, pero en un estado inicial Inicial que o se puede temprano, tratar, o sea, potencialmente muy curable. distinto, hermano, muy distinto si tú vas ya, nunca te has hecho un chequeo, debiste haberte hecho hace 10 años, 20 años, y vas, ok, te justifico la preocupación, pero si vas a un chequeo a tiempo, anda tranquilo porque lo peor que puede pasar es que te encuentren algo que se puede tratar y 99% de las veces se puede tratar y curar en una etapa inicial, por supuesto, que es lo que siempre Sí, decimos, siempre así la que vale enfermedad la se pena. puede. Y dentro de las medidas preventivas que mencionabas, de la buena alimentación, etcétera, también nosotros recomendamos estar adecuadamente hidratados siempre. Así que Sí, yo ya hay estoy que, avanzando más hay que, rápido. hay que mantenernos hidratados con agüita mejor, que no tiene calorías, gracias a Frescua, Frescua. un agua rica, refrescante, que nos acompaña en el programa. Gracias Frescua por auspiciarnos en Salud por Dos. Y de hecho, la práctica preventiva de la mano, Oliver, con la tecnología actualmente, ya tenemos a la mano la tecnología que nos facilita en qué momento tenemos que hacernos nuestros chequeos preventivos de manera Así es. oportuna, como en este caso lo es la aplicación Salud Salud Total. total. Acá está Salud Total, es una app que te la descargas y automáticamente te va a programar tus chequeos preventivos de manera oportuna, sin que tú tengas que acordarte ni nada por el estilo, simplemente te registras y te olvidas. Salud Total te va a avisar en el momento oportuno para controlar tus funciones corporales, hacerte chequeos preventivos, hacer tu despistaje de Hacerte el despistaje de glucosa, cáncer ¿no? de colon De cáncer de también, te va a colon, indicar ahí. gluteno, o sea, ya completo, porque además te permite, en el momento que te notifica, te permite que tú también puedas sacar la cita para que te hagas el examen que corresponde de acuerdo a tu requerimiento, o en cualquier momento, pues hermano, que no nos faltan problemas de salud, en cualquier momento puedes pedir médicos a domicilio, enfermería, laboratorio, Tenemos todas las opciones. salud total. Así que toma el control de tu salud también descargando Salud Salud Total total. en el Play Store, ya lo saben. Gracias a Salud Total que nos acompaña en el programa. Y bueno, ya tienen pues la herramienta al alcance de todos
Mano, se acabó el tiempo, gracias por Se estar nos hoy día acabó otro con... programa. Yo qué gusto haber estado nuevamente juntos compartiendo. Y bueno, igual para otros temas que nos quiera de repente el público sugerir, mm, háganlo saber, déjenos sus comentarios y las Claro, claro. preguntas también, no sé, si hay preguntas, encantados de responderlas. Sí, sí, claro, claro. No se olviden, por favor, si les ha gustado el programa, darnos un like, apoyarnos, también suscribirse con la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Así que nada, gracias a ustedes y nos vemos en un próximo episodio de Salud por Dos.